Eh, Pero que me digan si están viendo la PPT y si la logro. Sí, ¿La están viendo? sí, gracias. Ok, bien. Bien, voy a hablar acerca de cómo hacer cálculos de complejidad en sistemas biológicos. Los sistemas biológicos en realidad de por sí son complejos. Y obviamente esto es una teoría de sistemas complejos. Ya tiene algún tiempo, vamos a ver ahí la historia y vamos a repasar esto en general. Vamos a ver que computacionalmente es muy fácil de calcular esto, es mucho más simple que hacer eh, cosas complicadas como las que hacíamos de Machine Learning. Um, y funciona en muchos casos. Voy a mostrar ejemplos de esto. Primero le voy a presentar el laboratorio, porque gente de informática como nosotros hace este tipo de cosas, digamos. Bueno, eso no lo voy a explicar muy bien porque está en la cabeza de nosotros, digamos. Pero hay un conjunto de personas que trabajamos en eso. Quiero presentarle el laboratorio. Eh, yo creo que la mayor justificación es porque un departamento de ingeniería informática, ¿por qué hace este tipo de cosas? Porque nosotros nos definimos como un departamento aplicado, entonces tenemos diferentes áreas de aplicación, digamos. Y afortunadamente el área de aplicación, si uno empieza, hay varias de sistemas complejos, astroinformática, desarrollo en web, ¿ya? Y la área biológica, y si uno considera el área biológica, no solo en este laboratorio, sino que aquí no voy a considerar a los bioinformáticos, que tienen trabajan con la gente de alto desempeño. Eh, no sé, en el departamento hay como 8 personas o 7 personas que hacen cosas relacionadas con biología, digamos. Entonces es un grupo grande. Eh, Vamos a ver qué es lo que hacemos y luego después les voy a dar las definiciones de complejidad, la relación que hay entre las señales biológicas y la probabilidad. Vamos a ver dos cálculos que hacen posible, digamos, calcular de forma fácil la complejidad, tanto la entropía como el desequilibrio. Después voy a ver un cálculo un poco diferente que es la entropía multiresolución. Dentro de la entropía y el desequilibrio voy a ver lo que se denomina el cálculo de complejidad por permutaciones y el cálculo de complejidad por la transformada Wavelet. Ya, dos métodos. Luego voy a ver el método de entropía multiresolución y finalmente 4 ejemplos exitosos que tuvimos en el laboratorio, ya, de 4 papers indexados de problemas biológicos, digamos, los cuales logramos resolver por la teoría de la complejidad. El laboratorio se llama Laboratorio de Informática Biomédica, y es un área del departamento, como les digo, el departamento de Ingeniería Informática se divide en varias áreas, ya 4 al menos, y una de ellas es el laboratorio de informática biomédica. Más o menos partimos por el año 99-2000, ahí donde ingresaron los primeros estudiantes a trabajar. Estábamos físicamente en lo que le llamaban en ese tiempo el laboratorio de cibernética, ¿ya? Pero ahora los laboratorios, hay lugares que tienen la sala uno 2 3 digamos, porque no, en realidad los laboratorios son virtuales, son la gente que se junta, pero puede trabajar físicamente en diferentes lugares. ¿Ya? En esos tiempos físicamente estábamos en lo que se denomina el laboratorio de cibernética, ahora estamos en la sala de laboratorio. Pero tenemos una buena productividad, hemos formado 42 magíster con tesis relacionadas en el área y 2 doctores, perdón, y 3 doctores, 2 son de informática eh, y uno de neurociencia, ya del doctorado en neurociencia de la Facultad de Química y Biología, pero se vino a trabajar a nuestro laboratorio y ahí hizo todo el desarrollo. Las tesis son en evaluación de tecnología de salud, diagnóstico automático, bioinformática, trabajamos hace años bastante en bioinformática, y hemodinámica cerebral, que es lo que seguimos trabajando hasta ahora, un grupo. ¿Qué es lo que hacemos actualmente? Hacemos cosas como neuroingeniería, seguimos con hemodinámica cerebral, neurociencias cognitivas, y complejidad en sistemas biológicos, que es lo que he evangelizado casi todo ahí, están convencidos de que esta cosa funciona. ¿Ya? José Luis Jara, ustedes lo conocen, fue tesorero de nuestra asociación, ¿no? El profesor Leonel Medina, digamos, que trabaja en nuestro departamento hace unos 3 años ya. Él hace neuroingeniería, pero también ha trabajado en complejidad. Vamos a ver un artículo que hicimos con él.
El profesor Felipe, que fue un exalumno de nosotros, también está muy interesado en trabajar en complejidad. Y el profesor así es que trabaja en ingeniería de software, ¿ya? Pero él está dedicado más a neurociencias cognitivas. Él es el que quiere hacer, junto con José Luis, digamos, tienen proyectos en evaluar educación, ¿ya? Específicamente en evaluar en la programación de computadores usando estos métodos. Nos apoya a nosotros dos neurólogos de la Facultad de Medicina, el doctor Jan Lanterreche y el doctor Pedro Chanal. El doctor Pedro Chanal es un famoso neurólogo porque tiene un centro de Parkinson. En realidad es de enfermedades neurodegenerativas del movimiento, ¿no? Parkinson, Huntington, Tourette, cosas graves, digamos. ¿Ya? Y él es muy exitoso en eso, tiene, es muy ordenado, tiene entonces organizado toda su gente, eh, y nosotros tomamos muestras en el laboratorio, en los centros tiene más de un centro ahora. Es muy colaborador, es un muy buen investigador, trabaja con diferentes personas al interior de la universidad, físico, de química y biología, con nosotros, etc. Pero ese es el grupo más o menos que se dedica a este tipo de cosas. Hay dos profesores más, uno que viene llegando, y Violeta, que no la coloqué, que están, trabajan en imágenes médicas, y un profesor que viene llegando y trabaja en ganglios basales, que hace modelos del interior del cerebro, ¿no? Los ganglios basales están en la base. Bien, vamos a definir complejidad. Un sistema complejo, entonces, en realidad tiene varias características. Uno lo puede definir como si fuera una función, pero es más impactante cuando le coloca una ecuación diferencial o no, porque la ecuación diferencial muestra la complejidad que tiene el sistema, digamos, y además está imbuida de la dinámica del sistema. Ya uno la podría hacer paramétrica con un T, la dinámica. Una de las características es que el sistema es multivariante, ¿no? Eso ya le da una complejidad. O sea, la ecuación tiene que ser con derivadas parciales. La función, uno quiere obtener la función phi, pero esa función se puede estar desarrollando en diferentes variables, x y z, y necesita una función de salida f, la cual la tiene que conocer. El sistema puede ser peor, puede ser no lineal. Fíjense, las variables ahora están al cuadrado, o al cubo, o están multiplicadas entre sí, las derivadas, digamos, y se empieza a complejizar más el asunto. ¿Ya? Este segundo sistema sería un sistema, a pesar de ser multivariado, más encima no lineal. Peor todavía, el sistema puede ser variante en el tiempo, o sea, tiene que tener una función que está afuera, que varía en el tiempo, al cuadrado, t al cuadrado, z al cuadrado, o x al cuadrado, que depende de t. ¿Ya? Ahora la función, alguien tiene el micrófono abierto. ¿Ya? Y ahora la función que necesitamos conocer del sistema, que depende de t, ¿no? Más complicado todavía. Y para hacer más complejo el sistema, ¿ya? Lo único que le queda es que sea estocástico, ¿no? ¿Ya? Si es ruidoso completo, vamos a ver de que podemos tener algunos problemas, puede ser que no lo podamos, eh, eh, no lo podamos representar, pero supongamos que estocástico sea que hay una distribución de probabilidad, ¿ya? La función phi que queremos determinar tiene una cierta distribución de probabilidad, conocida o no, ese otro problema, ¿ya? Pero tenemos una cierta distribución de probabilidad que subyace eso que está ahí, ¿ya? No es una cosa completamente aleatoria que no tiene distribución de probabilidad, ¿ya? O una cosa caótica, digamos, que no necesariamente hace una distribución de probabilidad, pero sí tiene un comportamiento completamente errático que no lo puedo tomar, ¿ya? Aunque con atractores sí lo puedo hacer, ¿ya? Pero solo voy a conocer unos puntos, no todo el resto. Ok, esta es una definición fenomenológica, ¿no? Del modelo, digamos. Es muy difícil entonces conseguir estas cosas para poder modelar esto, ¿ya? Tengo que saber mucho acerca de la estructura interna del sistema y cómo están ordenados eso. Requiero conocer la función G, digamos, ¿ya? Y debo conocer todo el resto de leyes que hay aquí, o sea, debo conocer si esta función está al cuadrado y si esto multiplica este otro que está acá y este t cuadrado que está acá.
todas esas que están ahí, digamos, X cuadrado, por ejemplo, decía, ¿qué está diciendo? Me está diciendo que la función al cuadrado por la velocidad en Z, digamos. O no, perdón, acá le estoy sumando una velocidad con T, perdón, ¿ya? Esa velocidad, este es un gradiente, este es un gradiente. El gradiente de phi con respecto a z multiplicado por el x al cuadrado me va a contribuir a la ecuación. ¿Ya? Eso son cosas muy difíciles de saber. O que esta velocidad, digamos que esta velocidad al cuadrado, por ejemplo, eh, me va a contribuir. ¿Ya? Entonces, esas cosas son muy difíciles de obtener, digamos, y por eso es que se ha desarrollado en realidad todo el aprendizaje de máquina, digamos que el aprendizaje de máquina no se preocupa de eso, mete todo dentro de un saco y trata de modelar esto en una pura función, ¿ya? Nosotros vamos a tratar de evitar eso también de una cierta manera, digamos, porque si no, volvemos al modelamiento fenomenológico, que no es malo, pero es muy difícil de obtener. Ese es el problema. El conocimiento que necesitamos tener de cada una de las leyes, y en muchas cosas que no están desarrolladas, la física está desarrollada, claro, pero en el resto de cosas no están desarrolladas. Entonces, sobre todo en la biología, no existen esas leyes. Puede ser que existan, pero no las ha descubierto nadie todavía. ¿Ya? Entonces no las podemos obtener. Es muy difícil de obtenerla. Y peor todavía, muchas veces ni siquiera podemos ver el fenómeno, ¿ya? No lo podemos ver en tres dimensiones, porque el fenómeno es en tres dimensiones y no lo podemos ver. Lo que nosotros capturamos es una sombra del fenómeno, ¿ya? En una dimensión. Entonces lo que capturamos es la señal del fenómeno. Un ejemplo típico de eso es, por ejemplo, el vector eléctrico cardíaco, que es una especie de 8 que se está moviendo en el espacio, con una vuelta pequeñita arriba en las aurículas y después una vuelta grande en los ventrículos abajo, ¿ya? Y el vector está en el espacio, es un 8 que está como doblado hacia adelante y por abajo también. Entonces es muy difícil de representar, pero ¿qué es lo que tenemos? Los médicos igual lo interpretan colocando un par de electrodos y entonces lo que están viendo es la señal del vector sobre una pared que se está proyectando, ¿ya? Eso es lo que yo le llamo la sombra del fenómeno, que en realidad es la señal, ¿ya? Entonces la pregunta es, ¿podríamos nosotros de la señal, que es una proyección del fenómeno sobre una dimensión, poder rescatar eso? Ese es el primer problema que hay, porque eso es lo que queremos hacer. Entonces, una de las proyecciones lo constituye una señal, y la señal es la más fácil de obtener. El problema es si lo podemos hacer o no. Bueno, en el 80, un matemático de sistemas dinámicos mostró que si teníamos una señal producida por un sistema dinámico multidimensional, este puede ser representado por una señal en un plano, pero esa señal, si yo la repito en diferentes tiempos, ¿ya? Soy capaz de generar un nuevo sistema que me vaya a mirar ese sistema multidimensional. Ah, el ejemplo más típico que ustedes encuentran en Internet es el teorema de Takens, el reconocido atractor de Lorentz. Y aquí, tienen, si ustedes lo miran, en realidad es una ecuación no tan fea como la que yo le había mostrado, pero es bastante fea, ¿no? Fíjense, multivariable de x a de t, de y a de t, de z de t, en tres velocidades, solo que las ecuaciones de acá no son tan feas como las que habíamos visto, digamos, eh, pero sí hay, tienen partes que son feas, como por ejemplo esta que te dije. X por Z, X por Y. O sea, esta es no lineal, ¿ya? Si yo coloco condiciones iniciales muy simples, que son todas igual a uno en la partida, este atractor empieza a hacer este tipo de cosas, empieza a girar aquí a una velocidad del lente, después salta para acá, después salta para el otro lado, gira por acá, y tiene unos movimientos, digamos, arrítmicos, bastante complicados. Y fíjese lo que estoy diciendo es que si hacemos una proyección de este movimiento sobre un plano, sobre un plano, cualquiera sea esta, X y Z, aquí los tengo, esta señal que está aquí te va a representar la dinámica del sistema. ¿No? Eso es fuerte, ¿no? Voy a tratar de hacer algo que no se debe hacer aquí, ¿no? Es, voy a dejar de compartir.
Y voy a tratar de ir a la internet. ¿Están viendo lo que estoy proyectando, no? Sí, Max. El problema es que tal vez no van a escuchar el audio aquí, ¿eh? Hay una Pero no. manera de configurar Zoom para que puedan escuchar el audio, Mm, pero a lo mejor ya está configurado, probemos. vamos a ver, vamos a ver. Ya, ok. ¿Escuchan o no? ¿Escuchan o no? No, No sé cómo se llama. Ok, no importa, yo le voy a explicar lo que interesan son los dibujos, ¿no? Lo que vamos a ver, lo que vamos a ver aquí es simplemente una proyección, ¿ya? Una proyección en el X de t, que va a ser la señal roja que está arriba, ¿ya? Y lo que vamos a hacer es que vamos a tomar una señal y la vamos a empezar a retrasar en tiempo tau, y esos tiempos tau lo vamos a llevar a una coordenada de tres ejes para ver qué es lo que nos da. ¿Ok? Bueno, está diciendo que tomamos la señal, la copiamos tres veces, tomamos una señal X de t menos tau, a verde, y un t menos 2 tau, la señal azul, ¿ok? Ahora, con esta señal le vamos a construir tres ejes, para tratar de reconstruir el fenómeno original que nosotros tenemos. Ok, ahí está, lo que está haciendo es reconstruyendo en los tres ejes, fíjese, que ahora son de la señal, ¿ya? No es X y Z. Teníamos la mariposa en las tres, pero aquí lo que está haciendo es reconstruyendo una proyección, ¿ya? La mariposa, ¿ok? Y ahí se está moviendo, y está haciendo la dinámica de la representación. Y uno la mira, ¿ya? Se parece a la mariposa, pero no es igual, ¿ya? Es otra cosa, ¿ya? Tratando de reconstruir eso que está ahí. Me dice que lo que estamos haciendo entonces, estamos haciendo una reconstrucción de la mariposa sobre otro plano, que también es de tres dimensiones, ¿ok? Pero lo que sí tenemos es una correspondencia uno a uno, ¿ya? Entre la mariposa en tres dimensiones, a una reconstrucción semiplana, otra reconstrucción, ¿ya? La gracia de esto, la gracia de eso es que la mariposa y la estructura que tenemos abajo es un dimorfismo una de la otra, o sea, es isomorfismo, como le llaman los topólogos, de cada una de las representaciones, de cada una de las representaciones de la mariposa original. Por lo tanto, conserva las propiedades matemáticas. Teníamos ¿están viendo la nueva, la antigua PPT? Sí, Ya. Entonces, lo que dice el teorema es que yo lo que estoy haciendo es que reconstruí completamente lo que está arriba. Por lo tanto, las propiedades matemáticas de lo que tiene eso que está arriba, yo las voy a tener en la nueva estructura. ¿Ya? Entonces, eso quiere decir que en la señal está escondida la representación del fenómeno en tres dimensiones. ¿Ya? Por supuesto, esto es teórico, ¿no? Dependiendo de la forma como lo vea, si yo veo estas cosas tapadas sobre busco justamente una proyección que sea muy desfavorable, que no pueda ver estas cosas donde se mueven, o si yo le meto ruido al sistema, que es lo que va a pasar, ¿ya? Estas cosas empiezan a fallar, digamos. Pero la teoría dice que yo puedo representar esta señal, esta estructura, digamos, multidimensional, con solo una señal. Eso es lo importante. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Igual como trabajamos en señal, entonces, lo que vamos a ver es cuáles son los diferentes dominios donde yo podría trabajar con la señal y qué es lo que puedo hacer con ella. Si uno mira una señal, esto es lo que les enseño generalmente a mis alumnos, ustedes tienen tres dominios, ¿ya? Que pueden ver la señal.
La señal en el tiempo, como se desarrolla en el tiempo, y tenemos todas las condiciones que puedo hacer en el tiempo, por ejemplo, calcular correlación, autocorrelación, y todas las índices que yo puedo obtener estadísticos de la señal, o no estadísticos, medio, mediana, sea descriptiva o sea, o cualquier otro tipo de estadística, eh, en el tiempo, pero yo también puedo transformar esa señal y convertirla en la frecuencia, y voy a obtener otras características de la señal en la frecuencia, como una señal transformada de Fourier. Pero también puedo transformar esa señal al dominio de la probabilidad. ¿Ya? Y esto es lo menos usual para nosotros. Y eso en realidad es lo que vamos a hacer y nos vamos a ir por ahí. ¿Ya? Entonces, eh, uno lo que esperaría es que si cambió de dominio, fíjense, todo el dominio que tiene en Fourier, yo debería esperar que tenga algo parecido o tan grande como eso en el dominio de la frecuencia. El problema es cuáles son las transformadas adecuadas para yo llevarlo al dominio de la frecuencia y tener una mirada diferente ahora de esa señal que esconde cosas, porque yo sé que esconde cosas, porque el teorema de Tate me lo dice. Esa señal tiene cosas escondidas ahí. ¿Ya? Y ver si yo puedo revelar esas cosas que están en la distribución de la frecuencia. Aquí hay una forma de hacerlo, y esto es lo que vamos a calcular de diferentes formas. Ninguna de estas, ninguna tan simple como la que le estoy mostrando. Solo para que tengan una idea, yo lo que podría hacer es tomar la señal en el tiempo, un cierto largo de la señal en el tiempo, y cortar aquí, tomar una tajadita infinitesimal, como les gustan los de cálculo. Y simplemente esa tajadita empezarla a correr desde un valor muy alto hasta un valor muy bajo, y ver el número de veces que corta la señal de esa tajadita. Y esa yo la voy a colocar como una altura ahora, en un nuevo eje aquí, donde están los X, y el eje de las ordenadas de esto va a ser la probabilidad de. Si yo normalizo esto, me va a quedar aquí la distribución de probabilidad, ¿entienden? Cada vez que pase más abajo, aquí la probabilidad va a cortar más veces, por lo tanto, esto va a subir. Después, cuando vaya pasando para acá, va a cortar menos veces hasta que sea cero acá. Y esto entonces me va a dar la distribución. Esta es una forma que yo podría hacer para calcular la distribución, pero en realidad vamos a usar otras formas para calcular la distribución. Y de la distribución parte todo, porque necesitamos tener la distribución de probabilidad, aplicar los cálculos encima para obtener lo que vamos a llamar así una nueva transformada en la probabilidad. Método más simple de cálculo, el método de Brandt y Pompe, que sería tomar esta señal y decir, bueno, ¿sabe qué? ¿Cuánto voy a tomar? Voy a tomar 4 valores. ¿Ya? Eso es largo la dimensión de embedding que se llama del sistema que yo voy a reconstruir, o la probabilidad con la cual lo voy a reconstruir. Y voy a decir, mire, esta cosa sube, 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 se mantiene, sube, sube, baja, etcétera. Y voy a hacer aquí, no sé, pues 16 combinaciones, 64 combinaciones, las que sean, digamos, de todas las posibilidades. Cada una de estas combinaciones entonces va a representar el alto de la distribución de probabilidad. ¿No? Entonces, si la primera, si esto lo encuentro una sola vez que sube, 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 toda la señal va a tener un valor 1. ¿Ya? Si yo le coloco sube, sube, baja, y eso lo encuentro 2 veces, entonces va a tener una altura 2, y así sucesivamente. De tal forma que si yo tengo una señal de abajo, tengo todas las posibilidades, y esas posibilidades las tiro acá, lo que voy a hacer es transformar, mirando estas cosas que están aquí. Baja, 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 sube, uno que está aquí, o sube, sube, baja, el que está acá. De tal forma que repaso toda la señal, cambiando de muestra en muestra, de a uno en uno, contando todas las posibilidades, yo voy a tener una distribución de probabilidad. ¿Ok? La combinatoria de la distribución de probabilidad va a depender del largo que yo quiera tener. ¿Ya? 2, 4, 6, etc. ¿Ya? Cosas que son muy largas se van a entrar a la par y no me van a servir. Cosas que son muy cortas me ha dado una frecuencia aleatoria y no me va a servir. Entonces, hay un cierto rango en la dimensión del largo que tengo que tomar. ¿Ya? Es cosas como pasan con las transformadas de Fourier también. Si quiero ver cosas que están repetidas en el tiempo o no, si la transformada de Fourier es un promedio nomás. Aquí lo mismo, tengo que jugar con esta dimensión para tratar de obtener una distribución de probabilidad adecuada. ¿Ya? ¿Y qué voy a hacer con esa distribución de probabilidad?
Simple, con esa distribución de probabilidad, lo que voy a hacer es calcular la entropía de la señal. Y para eso, digamos, necesito los P sub I, que son los puntitos de aquí, cada uno de los P sub I es un valor de la distribución de probabilidad aquí, de P sub 1 hasta, no sé, 150, no sé, lo que sea. Y luego voy a calcular la entropía de la señal. ¿Ya? Entropía. ¿Ya? Y la entropía, hay varias formas de calcularla, no hay una sola. La más conocida es la de Shannon, ¿no? Donde digo, bueno, por un lado voy a tomar la cantidad de información que tiene esto, que va a ser el logaritmo, la probabilidad, y luego calculo el promedio de todas las posibles probabilidades y con eso tengo Shannon. Calculo el máximo de esto, entonces calcular esa entropía en forma normalizada. ¿Ya? La entropía, ¿no? El P sub I ya viene normalizado. ¿Ya? Calcular entonces el P sub I normalizado. Pero puedo tener más de una entropía, puedo tener una entropía diferente como la de Salles, por ejemplo, eh, que, que hace una resta de potencias de las probabilidades P sub I, como que acomodar un determinado Q aquí, viene otro parámetro para eh, obtener otra distribución, perdón, otra entropía diferente. ¿Ya? Puede ser que esté mirando mejor esta señal de otra manera. Por ejemplo, la gente de física cuántica usa mucho esta medida. ¿Ya? Pues en física médica también. ¿Ya? Sobre todo en la gente que trabaja con cosas cuánticas, PET, ese tipo de cosas. ¿Ya? Um, y otra forma de calcularla, simplemente, la entropía. Hay otros tipos, la entropía de Skorsalis, por ejemplo, que puede ser más o menos sensible a diferentes variaciones de parámetros, y una serie armónica, una especie de promedio armónico, un número promedio armónico de las probabilidades P sub I, ahí está de nuevo las probabilidades P sub I, y tengo que calcular un determinado Q, que también es un parámetro que tengo que ajustar, de cierto rango de valores para jugar con ese parámetro. El problema que tengo hasta aquí es que con la entropía, yo lo único que tengo es el grado de orden y de desorden de la señal. Sé cuando la señal está más ordenada o menos desordenada. En general, eso es lo que yo voy a estar haciendo es lo siguiente. De la física, yo podría hacer una analogía y decir, mire, ¿sabe qué? Si yo tengo un cristal, ¿ya? Eso que está ahí es súper ordenado, entonces es súper regular, ¿ya? Es súper regularidad y tengo una muy baja entropía, ¿ya? Y por otro lado, si tengo un gas, es completamente aleatorio esa cosa para todos lados, entonces voy a tener una gran entropía porque tengo el máximo desorden. Yo también, eso en física, digamos, puedo hacer una analogía con señales. Si yo tengo una señal periódica, va a ser igual que el cristal, va a tener una entropía muy baja. ¿Ya? Y si tengo un ruido, como ruido blanco, por ejemplo, va a ser igual al desorden completo, a un gas, y va a ser el desorden completo, por lo tanto, va a tener una alta entropía. Entonces, la entropía puedo saber lo que es alto o bajo, pero estas dos cosas me reflejan solo el orden, sin importar la dinámica, sin importar el tiempo que tengo. De hecho, la entropía es una especie de equivalente al tiempo, porque por la teoría, eh, el universo expansivo se produjo por la teoría de la expansión del universo, ¿no? O sea, eso lo comprueba, es que tendemos siempre al desorden, entonces la entropía siempre crece, ya en un sistema libre, ya. Siempre crece en un sistema libre, en un sistema acotado no necesariamente puede ser así. Entonces, tenemos un problema porque podemos medir el grado de orden con la entropía, pero no somos capaces de buscar la dinámica, nosotros queremos la dinámica del sistema. Para eso entonces lo que hay la complejidad en realidad está representada por la dinámica del sistema y no solamente por el grado de orden. El grado de orden o desorden es una variable muy importante, pero no es todo. ¿Ya? Lo que los físicos descubrieron aquí, y eso es los grandes avances para aplicarlo a las señales, digamos, es que si yo calculo un nuevo factor de la entropía,
que sería el desequilibrio. Ya, vamos a ver lo que es, también es una definición estadística de eso. Entonces, si yo logro multiplicar el desequilibrio por la entropía, o hago la multiplicación porque en realidad voy a hacer dos cálculos en general son finitos, yo lo que voy a tener es la complejidad. Ya la complejidad es definida como la entropía por el desequilibrio. ¿Y qué es lo que es el desequilibrio? El desequilibrio es muy simple, es una distancia entre un par de distribuciones. Y en general es una distancia entre una distribución de referencia que yo. Bueno, la distribución de referencia en general que se toma, a quien señalé la uniforme, ya, porque una buena referencia, todas las cosas son iguales, que además es una distribución que me da máxima entropía, ¿no? En realidad la normal me da máxima entropía, pero eh, para una distribución constante tengo máximo cuando uno partido por el promedio. Entonces, con esa distancia, yo voy a poder calcular el desequilibrio, puede tener que tener una fórmula de distancia euclidiana, hay varias formas para calcularlo también. Y si yo multiplico el desequilibrio por la entropía, yo tengo la complejidad. Y eso sí que me va a reflejar la dinámica del sistema, ¿ya? Sin considerar ruido. ¿Ya? Lo mismo es posible hacer esto que está aquí lo hice con el método de Brand-Pompe, ¿no? Este que estaba acá, calculé una distribución de probabilidad. Y acá hay algo muy interesante, se lo he visto a un argentino con el cual trabajamos, el profesor Rosso. Entonces, lo siguiente, mire, si ustedes calculan la transformada Webelet, esta aquí una explicación muy clara de lo que es la transformada Webelet. La transformada Webelet, yo tomo un patrón, ¿no es cierto? En realidad tomo una familia de símbolos Webelet, para que se parezca a señal. Por ejemplo, esta es lo que se llama una Webelet madre, y la empiezo a estirar y a escalar, ¿ya? Tanto en la amplitud como la estiro en la frecuencia o en el tiempo. ¿Ya? Entonces, cuando tenga esta huella en madre, una sola, en diferentes extensiones de tiempo y en diferentes alturas, yo veo cuál de esas, repaso toda la señal para allá, hago un proceso de optimización para tomar cada uno de estos valores y verlo a cuál se parece más, minimizar el error. De tal forma que con estas representaciones yo minimizo el error. ¿Ya? Represento mejor la señal. ¿Ok? Entonces aquí no todas van a funcionar, digamos. Que algunas cosas se van a aparecer, digamos. Van a haber algunas que determinado ancho y determinada altura no van a encajar ahí. Esos son los colores más claros, ¿ya? De correlación más bajo, y los coeficientes que tienen correlación más alto son los más oscuros, ¿ya? Y eso entonces lo voy a dejar. Los coeficientes más altos con los cuales me representan las ACE. Ahora yo tengo ya, cosas que son más estiradas y cosas que son más delgadas, digamos, y además tengo cosas con diferentes alturas. Si yo tomo las alturas, los coeficientes que además están hechos en potencia de 2, ¿ya? Y selecciono solo los que necesito aquí, ¿ya? Entonces yo puedo calcular el coeficiente al cuadrado, cada uno de los que tengo aquí, los coeficientes al cuadrado, ¿ya? Como representan la altura de la señal, al cuadrado representan la energía, ¿ya? Bueno, la gente que trabaja en señales sabe que una señal genética al cuadrado, energía, eso es muy fácil sacarlo por la ley de Ohm y la potencia, ¿no? La ley de Ohm es B I por R y potencia es P por I. Entonces, la potencia al final es eh, o voltaje al cuadrado partido por R o corriente al cuadrado por R. Si yo lo estoy desarrollando sobre una resistencia unitaria, entonces tengo que la potencia al cuadrado. Y si yo integro la potencia, tengo la energía. En este caso, como son discretas, no la voy a integrar, sino que la voy a sumar. Por lo tanto, tengo la energía. Tengo la energía para cada una, fíjense, para cada una de las bandas. ¿Ya? Ahora, tengo la energía para cada una de las bandas.
medio. Y voy a calcular la energía total, voy a sumar la energía de todo esto que está aquí, de todos esos pedacitos oscuros, ¿ya? Y voy a tener la energía total. Y si la energía total la divido por cada una de las energías de las bandas, entonces lo que voy a tener es una probabilidad de que exista la señal, ¿ya? ¿Por qué? Porque voy a tener más eje cuando tenga más valores de esa banda, ya van a haber más, por lo tanto, dividirlo por el total voy a tener una proporción de mayores valores. Por lo tanto, lo que puedo hacer es tomar directamente la proporción de energía como una probabilidad. Y si tengo una probabilidad, tengo la distribución, pues tengo esto que está acá, con la distribución que está buscando. Y si tengo la distribución, puedo calcular la entropía y también puedo calcular el desequilibrio. Puedo calcular las dos cosas. Igual que el caso anterior, entonces, la entropía puedo tener complejidad, entropía y desequilibrio. Y la multiplico las dos. ¿Ya? Bueno, cada una de esas, la entropía Wheeler tiene una ventaja de que eh, trabaja en diferentes niveles de frecuencia. Entonces, eso es una garantía, digamos, de que por lo menos tengo varias formas de tiempo representadas aquí. Porque ese es el otro problema, que eh, cuando yo calculo un promedio de algo, lo tomo del principio al final, completo el promedio, y vale muy poco, digamos, el valor total. ¿Ya? Aplano todo. Yo quiero ver qué es lo que está pasando en determinados valores. Lo que voy a hacer aquí entonces es calcular eh, este espectro como la transformada de Fourier, pero voy a verlo en el tiempo. ¿Ya? Yo lo que voy a dar son bandas de frecuencia aquí, perdón, bandas de amplitud, y voy a ver las veces que se repiten los valores de estas bandas. ¿Ya? Voy a dar una banda cualquiera R, voy a ver los valores que se repiten en esos niveles. ¿Ya? Entonces voy a tener varios niveles donde va a saltar la señal, las veces que se repiten. ¿Ya? Por ejemplo, ahí ven ustedes que en esta banda se repiten los triángulos, en esta banda los círculos, en esta banda los cuadrados. ¿Ya? Y voy a ver las veces que hay repeticiones de círculos, hay repeticiones de cuadrados, hay repeticiones eh, de triángulos, que no son falta. Entonces va a ser el parámetro a donde voy a buscar yo todos los tipos que se repiten dos veces, todos los que se repiten tres veces y así sucesivamente, ya que es un parámetro como una dimensión, como el embedding que tenía. Y además voy a tomar la señal, la voy a tomar original, la voy a mostrar de a 2, la voy a mostrar de a 3, de a 4, etc. Cuando tenga esos valores, voy a calcular entonces una entropía, voy a calcular una misma fórmula de entropía para los diferentes niveles que tengo aquí. ¿Ya? Y lo que voy a tener entonces es un gráfico de diferentes valores de entropía en cada punto, donde cada punto es que tomé una señal completa y después junté de a 2, después junté de a 3, de a 4, de a 5. Entonces, fíjese, tengo una dinámica en el tiempo aquí de dos señales. ¿Ya? Lo interesante aquí es que con eso calculo la entropía, pero calculo la entropía por punto y no tengo la complejidad. ¿Cómo calculo el desequilibrio? Aquí se hace completamente diferente. El desequilibrio aquí resulta ser la integral, el área bajo la curva de todas estas que están ahí. Cuando yo calculo el área bajo la curva, tengo la complejidad directa. No multiplico por un desequilibrio. ¿Ya? En esta forma, yo calculo. Entonces, ya tengo complejidad, dos formas para calcularla, la Wavelet, la de permutaciones, y al integrar esta, tengo además eh, la complejidad directa en este caso. Bien, ¿para qué me sirve eso? Veamos, ahí vimos la forma de cálculo, ¿no? Esto se llamaba cálculo. Entonces era pesado porque teníamos que calcular. Si yo miro la complejidad entonces es la entropía por el desequilibrio. La entropía entonces es una curva de información que va subiendo así. En este que tengo las magnitudes y acá eh, tengo en realidad la entropía, desarrollándome la entropía desde un tremendo orden hasta un tremendo desorden. ¿Ya? Si yo multiplico la curva de información por la curva de desequilibrio, me queda una área
de este tipo, aquí es donde van a estar los sistemas metidos. La gracia es que yo puedo clasificar los sistemas. Cuando yo tengo complejidad versus entropía ahora, y la entropía va creciendo, los sistemas aquí adentro tienen determinados valores. Aquí están los sistemas estocásticos, que son los que me interesan a mí, con los cuales puedo predecir, pero si yo me voy para acá, aparece una señal periódica. Si me caigo para acá, ya son oscilaciones completamente regulares. Si me voy para acá, me voy al ruido. Si me voy para acá, me voy a los sistemas caóticos, con ruido, pero de color, estocásticos no lineales y caóticos completos allá arriba. Entonces puedo clasificar los sistemas aquí, de acuerdo al lugar donde estoy, cuando yo normalizo algo. ¿Ya? Es interesante este punto, porque ah, por allá por los años 90 92, Goldberg y Lipschitz, eh, el paper clásico está el 2002. Ellos propusieron lo que se denomina la teoría de pérdida de complejidad. Son dos profesores de la Facultad de Medicina de Harvard. ¿Ya? Ellos propusieron la siguiente cosa: los sistemas biológicos, cuando enferman o envejecen, disminuyen su complejidad. En general, cualquier sistema biológico, un árbol, un ser humano, un hígado, lo que sea, un sistema biológico. ¿Ya? Pero tenemos poco tiempo para contar la historia, pero en el año 96, este profesor entró a mi oficina y me mostró un circuito así tremendamente complejo. ¿Ya? Y, quería que yo simulara el circuito porque según él tenía todo lo humano metido ahí. Yo en ese tiempo estaba en oro, estaba trabajando en una relación de energía, le dije, mire, no hago mucho, profesor. Eh, pero se me ocurrió preguntarle, oiga, ¿y este circuito es lineal o no? Chuta, me dijo, yo lo hice todo lineal porque, claro, tiene resistencias, condensadores, y trabajar con resistencias, condensadores no lineales es medio complicado, ¿ya? Eh, pero me dijo, el problema es que si fuera lineal, el sujeto estaría enfermo. Ese es un detalle para mí, que no tenía la menor idea, ¿no? Después, cuando publiqué un paper en el año 2011, con un método no lineal, ¿ya? Y comparé un estado que podría llamarse de enfermedad, que es cuando se le aplica CO2 al sujeto, y un estado de sanidad, el sistema se tornaba lineal cuando estaba enfermo. ¿Ya? Años después me vine a dar cuenta. Bueno, este caballero, uno de los próceres de la medicina en Chile, él formó la Escuela de Medicina de la Universidad de Valparaíso. ¿No? Entonces nosotros en el plano, la idea sería que con este plano cortamos aquí. Por este lado tenemos los sanos y por este lado tenemos a los enfermos. ¿Ya? En el plano de complejidad de entropía. ¿Ya? Y eso es lo que estoy hablando, de algo general. General. Entonces, este es uno de los más potentes biomarcadores que uno podría tener. ¿Ya? Me parece que me queda poco tiempo, sí, ¿eh? Escuchamos ¿Qué dice más. el moderador? Escuchamos. Veo los ejemplos rápidamente, entonces. Voy a nombrar cuatro ejemplos rápidamente de cómo se puede aplicar esto. El primer trabajo es con el profesor Leonel Medina, no el primero, el último en realidad. ¿Ya? Aquí participó mucha gente: Joaquín Araya, un alumno mío del doctorado en neurociencia; Sebastián Garay, un alumno del departamento; Cristóbal Rojo, un matemático de la Universidad Católica; Adrián Palacio, un profesor de la Universidad de Valparaíso, muy conocido por trabajar en el ojo; y Claudia Durán, investigadora bióloga de la Universidad Adolfo Ibáñez. Un microelectroretinograma es, eh, teníamos ratas, 20 ratas jóvenes, 20 ratas adultas. La mitad de ellas, las jóvenes, eran wild type, o sea, eran ratas sanas. La otra mitad eran ratas mandadas a hacer Estados Unidos con la enfermedad de Alzheimer. Las dos le colocan un gen cuando nacen, en realidad cuando están, no sé si embrionario o mórula por ahí. Le colocan un gen y las convierten en ratas con Alzheimer. ¿Ya? 5X-FAB se llama la variación del el modelo de Alzheimer alterado. Y entonces teníamos 10 wild type jóvenes, 10 wild type adultos, de Alzheimer y jóvenes de Alzheimer adultos. ¿Ya?
¿Qué es lo que hicimos? Sacrificamos la rata, sacamos eh, la retina, colocamos un microelectroretinograma, algo que como un microarreglo que se pega por abajo de la retina, digamos, y captura todas las señales, ¿ya? Se le coloca luz por arriba y capturamos las señales de abajo, ¿ya? ¿Y qué es lo que hicimos entonces? Le mandamos diferentes señales. Aquí hay algunos tipos, digamos, uno cero, una cosa que se va distinguiendo, una cosa que va aumentando, y además colocamos señales naturales, o sea, esto es muy interesante, filmaron una rata corriendo por el pasto, ¿ya? Y esa imagen se la pasaban a la retina de la rata, ¿ya? Muerta, por supuesto, la pura ratita, ¿ya? ¿Qué es lo que hicimos nosotros entonces? Aplicamos complejidad multiescala. Miren qué interesante, aquí están las ratas adultas, están todas con complejidad más baja, miren, perdón, con, no, con entropía, perdón. Entropía más baja, eh, solamente arriba están los jóvenes, y abajo están los adultos, ¿se dan cuenta? ¿Ya? Entonces, la edad sí influye en esta cosa. Además, los azules son los sanos, los naranjas son los enfermos. Entonces, en el caso de los adultos, en el caso de los adultos no es muy claro. En el caso de los jóvenes, miren, es lo que nos interesaba a nosotros, en las etapas tempranas, eh, el, el, eh, el enfermo tiene menos complejidad que el sano, ¿no? Las etapas tempranas. Y esos 3 meses son etapas tempranas, quiere decir que ¿qué está probando esto? Porque en el ojo está la información, por el ojo está la información del Alzheimer. ¿Ya? Aquí están los tres hipótesis que claramente diferencian, digamos, los jóvenes, los viejos y los adultos y los enfermos, los sanos, con dos asteriscos, ¿ya? Uno del otro, este es la nova. Y esto prueba de que entonces podemos diferenciar, sobre todo en etapas tempranas de Alzheimer, podemos diferenciar por el ojo, ¿ya? Si tiene o no tiene la enfermedad. ¿Ya? Bueno, esta publicación fue relativamente importante, lo publicamos en el Scientific Report ahí está, de este año, esta es una revista del portfolio de Nature, ¿ya? Es una revista importante, digamos. Eh, en Chile los periodistas están haciendo bien trabajo, un buen trabajo científico, descubrieron que habíamos publicado esto, nos vinieron a preguntar, salimos en Canal 3 y todo, nos convertimos en la estrella de la televisión, digamos, después de haber aparecido en una revista, de haber publicado algo en una revista del portfolio Nature. Ellos lo buscaron solo. Ok, aquí hay otro trabajo, tal vez no salió tanto en la televisión, pero es un trabajo considerado muy importante. Lo encabezó el profesor José Luis Jara, ¿ya? Eh, Tomó señales muy cortas de personas con Alzheimer, muy cortas, 1 minuto, ¿ya? Esto es la autorregulación cerebral, sí, perdón, en hemodinámica cerebral, ya de flujo sanguíneo cerebral. Eh, Tenía sujetos con Parkinson y sujetos sanos. Los pacientes estaban en condiciones normales con Parkinson, con y sin medicación, ¿ya? Y usa entropía de permutaciones, ¿ya? Y logra diferenciar, aquí tengo bueno, esto es con flujo sanguíneo cerebral, eh, mando ultrasonido a la arteria cerebral media, midiendo la presión en el dedo, lo que importa el flujo aquí, ¿sí? Fíjense las curvas aquí, toma casos de pacientes con Parkinson, con medicamento y sin medicamento, on y off, ¿ya? Y estos son los planos complejidad de entropía, los mismos que mostré antes, y aquí lo compara con la base, digamos, si tomamos solamente la amplitud de la señal, ¿cuánto diferenciaría a 0,48 y él llega a niveles de 0,63? En el otro caso lo mismo, 0,63, 0,48 y algo.
¿ya? Si tomáramos simplemente la señal de flujo y aquí la complejidad de la señal, ¿ya? Claramente la curva de ROC es un mucho mejor clasificador de esto, digamos. No es brillante, pero esto que está aquí es una cosa muy difícil. Tenía 1 minuto de señal, ¿ya? Un despojo de señal. En general, nosotros para calcular cualquier cosa necesitamos 3 minutos de señal. Aquí tengo otro caso donde trabajamos, José Luis, yo creo que también estuvo aquí trabajando en este con nosotros. No, perdón, en el de música. Aquí está, en este trabajo nos ayudó el prólogo Landerreche y hicimos el cálculo con mi alumno doctorado, doctor Roja. Teníamos sujetos en 3 posiciones, parados, sentados y acostados. También medimos el flujo sanguíneo cerebral. Ocupamos la entropía Wheeler, ¿ya? Y en el plano logramos diferenciarlo claramente dos sujetos. El sujeto que estaba sentado y el sujeto que estaba parado. Esto aparentemente es muy extraño, ¿no? Porque el sujeto que está acostado tiene una complejidad más alta. Eso para nosotros no es extraño porque el tipo está descansando. Entonces, su cabeza está en el máximo trabajo de complejidad. ¿Ya? Ah, acá, la máxima carga que tiene el tipo, ¿ya? Nosotros suponemos de que la carga cognitiva, o sea, cuando la cabeza está trabajando, hace que la complejidad baje, no que sube. ¿Ya? Cuando uno está como descansando y tiene la cabeza libre, nosotros creemos que en estado de meditación es cuando la complejidad aumenta. ¿Ya? Este sujeto sentado, fíjense, tiene la mínima complejidad. Esto es muy extraño porque nosotros eh, pensamos de que debería ser el estado de mayor esfuerzo debería ser el parado. ¿Ya? Claro, a uno le cuesta más mantenerse parado que sentado. Bueno, según nuestro neurólogo esto no es tan extraño, porque evolutivamente enclavarnos lo que se llama la bipedestación para él es un estado ancestral más básico que el estar sentado. O sea, esto mostraría que desde el punto de vista del flujo sanguíneo cerebral, el sujeto tiene que gastar más flujo, ¿ya? Para equilibrarse cuando está sentado o cuando está parado. ¿Ya? La bipedestación parece ser un control interno. Puede ser que tenga más controles fuera del cerebro, pero en la capa cerebral donde está gastando la información, donde está gastando el flujo, ¿ya? Hay menos trabajo. ¿Ya? Por eso es que la diferencia se encuentra entre el sentado y el acostado. Finalmente hicimos un trabajo con música, colocamos a escuchar música a la gente, eh, la música que a él más le interesaba, y colocamos varias otras señales auditivas. Aquí participó José Luis también. Eh, Tenían un estado base con los ojos abiertos y el tipo al ambiente, silencio, los ojos cerrados y con audífonos sin escuchar nada. Ruido blanco, un ruido como el de la televisión cuando se apaga, un chasquido, ¿sí? Una canción cualquiera y una canción favorita, y la canción cualquiera debería ser del tipo de la favorita. O sea, si, eh, si a alguien le gustaba la favorita de la Let It Be, digamos, la otra, no sé, Sgt. Pepper de los Beatles. Era el mismo tipo, pero no era la que más le gustaba. Entonces medimos complejidad aquí y parecen cosas interesantes. Lo hicimos por multiescala, ¿ya? Calculamos el área bajo la curva. Y encontramos diferencias. ¿Dónde encontramos diferencias entre la canción favorita y la base? ¿Ya? Cumple lo que nosotros pensamos. Pensamos de que la base eh, de mayor complejidad, el sujeto está con el cerebro libre, en cambio la que más le gusta estaba más concentrado, gastando más flujo en eso, por lo tanto tiene el menor valor. Entre estas habían diferencias significativas, entre las demás no había. ¿Ya? La canción favorita, cuando el sujeto está sin escuchar nada. ¿Ya? Dice la curva ROC es muy buena, 0,82 entre las dos, entre la favorita y el estado base. ¿Ya? Bueno, muy rápido, digamos, si vemos los estados patológicos, los dos casos, tanto el Parkinson como eh, el caso del Alzheimer, dos neurodegenerativas,
Eh, Claramente la complejidad discrimina la sanidad de los estados patológicos, ¿ya? Y nosotros ya habíamos probado en los dos casos, ¿ya? Bueno, en el caso en realidad del Parkinson, con esa señal de un minuto no podíamos hacer nada, no corría ni la máquina, ¿ya? Pero sí en el caso eh, de las señales, digamos, tratamos de colocar una máquina y no lograba diferenciar nada. Y en cambio, en este caso sí lo hizo, en las señales de la retina. Y los estados patológicos siempre presentan una complejidad menor, ¿ya? Y en estados de mayor edad también disminuye la complejidad. O sea, la teoría de estos caballeros en estos casos, en los dos casos que vimos de patología, se cumple. Y aquí aparece una cosa interesante. Los otros casos nosotros no son patológicos, eran sujetos sanos, pero sí en estados cognitivos o emocionales. Y lo que nosotros creemos que claramente la complejidad discrimina el acostado del sentado, y esto tiene que ver porque hay uno que tiene mayor esfuerzo cognitivo que el otro. Esa es nuestra hipótesis. Eso no está probado, no es una propuesta de nadie. Y la música también nos hace pensar lo mismo, que cuando hay mayor esfuerzo cognitivo hay una menor complejidad, ¿ya? Entonces, los estados, en este caso el estado base, representa menos conciencia y tiene mayor complejidad, y por otro lado, la canción favorita tiene menor complejidad. La hipótesis que hay por detrás es que el esfuerzo cognitivo disminuye la complejidad, y bueno, para eso, este caballero que está aquí, mi alumno de doctorado, tiene que probar eso en su tesis de doctorado. Muchas gracias, Max. Excelente presentación, muy compleja, valga la redundancia. Muy compleja, no es tanto. Las ecuaciones diferenciales son las que asustan. Oye, pero es que sabes tú que esta presentación está tan interesante que yo creo que se puede ver de dos maneras distintas, digamos, una técnica donde uno podría hablar sobre parámetros y cosas técnicas de las funciones, o de un punto de vista más filosófico que tendría que ver con el impacto de los resultados que ustedes tienen. O sea, y ahí primero yo tengo muchas preguntas en particular, pero me gustaría ver si la audiencia tiene algunas consultas. Y ya había una pregunta, estoy aquí, está muy interesante, la voy a responder. Veamos la audiencia primero y después podemos entrar a las que hiciste tú aquí, que están muy interesantes. Son preguntas que van muy al hueso de esta cosa, porque en general cuando uno ve algo de esto es medio extraño, ¿no? Es una cosa que no es la que está acostumbrado uno de Machine Learning, y aparecen bastantes cosas que aportan información. Así que esperemos si hay alguien que... Y después te contesto las preguntas que hay aquí, ¿no? Bueno, mira, sabes tú que antes de eso, al final, digamos, cuando hablaste Ya. de toda la parte de conclusiones, porque tú hablas sobre sistemas biológicos enfermos y sanos, pero Sí, resulta que esto se podría extrapolar, digamos, a otras cosas que quizás tú lo has pensado, pero no sé si, por ejemplo, se me viene a la mente la creatividad. Por ejemplo, la creatividad, yo considero, y la imaginación van a ser los últimos bastiones que la inteligencia artificial va a cubrir, po, y eso sí, nosotros vamos a ser como todavía los reyes, por un tiempo al menos, quizás, no lo sé, sí. en esa área. Entonces, quizá se me vino a la mente el tema de la música. A todo esto yo en mi rato libre también soy músico. Ya. Y coincide que la mayoría de los trabajos más importantes de la gente en términos creativos en la música lo realiza gente joven, cuando son jóvenes, digamos. Hay Ya. excepciones, ¿cierto? La novena sinfonía Sí, sí, fue una claro. obra cúspide de Beethoven que hizo ya Maduro, pero normalmente se da esa tónica. O sea, uno podría argumentar, quizás con otros elementos más biológicos, quizás, que la creatividad ebulle más cuando el ser humano es joven. Pero ¿será que con este tipo de cálculo uno podría medir el cálculo de complejidad en términos de qué tan creativo sería un ser humano? Sí, bueno, ese es uno de los problemas que uno tiene, porque el problema es qué variable es la que mides tú para tener la creatividad. Ese es el problema. ¿Cuál es la señal que vamos a ver para ver la creatividad? ¿Te das cuenta? Y si está representando el sistema o no, qué es lo que... Ese es el problema. El problema es que
la, la, la complejidad como muchas veces es multivariable, entonces no es fácil verlo. O sea, y ahí va la primera pregunta que hiciste tú que tiene que ver con este. Bueno, la primera es de la rutina, disculpa. El de la dimensionalidad. Sí, pues es posible que yo te mostré ejemplos en 3 dimensiones, pero esta cosa para Machine Learning, o sea, 50 dimensiones también. El problema es que cuando tenemos 50 dimensiones y queremos proyectarla sobre eh, sobre una señal, el problema es mayor, ¿no? Y eso es lo que pasa, por ejemplo, con el forecast. Cuando tú quieres predecir, por ejemplo, quieres predecir la bolsa, ¿ya? Entonces, ¿cuántos pasos hacia atrás tienes que tomar para predecir el problema de la bolsa? ¿Ya? Bueno, eso va a depender, en general, eso falla no por el problema de la bolsa, sino por la regularidad que tiene. Y cuando el sistema es regular, tú con un cierto número de pasos hacia atrás te puedes hacer una buena predicción. Pero cuando cambian todos los parámetros, digamos, no sé, pasa algo, la guerra en Rusia cambió todos los parámetros de la bolsa, pero cuando está en estado normal, hay una multidimensionalidad que si tú la buscas para atrás la encuentras, ¿ya? Porque va a depender de los pasos de memoria que tienes. Y a medida que es más complejo el sistema, con más memoria, puedes capturar mejor eso. Entonces Usando, eso es multidimensional. usando la Y ese es el lógica, problema. ¿Cómo? es que usando la lógica de sistema sano y enfermo, uno podría decir que un estado de recesión podría ser en términos de economía un estado enfermo. Bueno, ya, ese otro punto que estamos discutiendo que tú me estás planteando si yo lo puedo extrapolar a otro estado en la biología. Eso hay que ver qué es lo que nosotros estamos haciendo, que lo estamos tratando de extrapolar a la cognición. Para mí, allá hay un paper de Rosso publicado donde muestra que estados colididos en economía caen en complejidad. El problema en la farmacia aquí, si lo hubierais tomado cuando estaba en la máxima colusión, ¿qué es lo que había pasado? Su complejidad baja comparado cuando no estaban coludidas. ¿Ya? Eso es lo que demuestra Rosso. Existe el paper. Si quieres ver economía, te lo puedo mandar. Ya, ellos lo demuestran. ¿Ya? Con esta ley un montón de cosas, ¿no? Hay cosas que han descubierto, incluso han probado si 2 obras que andan dando vueltas de Shakespeare por ahí son de él o no. ¿Ya? Viendo justamente la complejidad, de acuerdo a la complejidad en el plano donde cae Shakespeare y cómo esas 2 obras se desplazan del plano, por lo tanto no pertenecerían a Shakespeare. ¿Ya? Mi teoría general es que esta cosa no es una cosa de biología, esta cosa de los sistemas complejos. El día de mañana, cuando tengamos un robot que sea realmente complejo como lo humano, y el robot se echa a perder, no que para se echa a perder, tenga un mal funcionamiento, lo vamos a poder probar igual que nuestro sistema. Claro. Ahora, Pero eso no lo he probado todavía. otra cosa que me llamó la atención fue este mapa que mostraste de complejidad, donde dijiste, mira, aquí están los sistemas caóticos, aquí están Ah, los sí, sí, sí. estocásticos, ¿ya? Entonces después dijiste, mira, aquí, si queremos aplicar Machine Learning, aquí es donde podemos hacer cosas, digamos. Entonces, se me viene a la mente de inmediato el tema de la predicción del clima o la contaminación ambiental. Entonces dije, mira, si uno estudia el sistema como un sistema complejo y quiere cuantificar la complejidad y se da cuenta que está en la zona roja, digamos, compleja, a lo mejor uno dice, chuta, ¿para qué voy a invertir energía si este sistema es complejo y Machine Learning no me va a resultar? Sí, sí, eso podría verlo. El problema es que eso, como el sistema es variante en el tiempo, algunas veces pasa para allá y algunas veces no. Claro. Ya, entonces el sistema tampoco tiene un comportamiento, el comportamiento del sistema no es un punto en el mapa, Ok. cambia, Es temporal. es temporal, claro. Ese es el problema, ¿te das cuenta? Entonces, para determinados estados tú logras hacerlo y en otros estados te vaya al caótico o te vaya al ruido rosado que no podía hacer mucho. Oye, notable, Max. Realmente es un agua, te metiste una zambullida en aguas profundas. Es otra visión, es otra visión. Entonces, a mí me encanta la cosa, como te digo, yo lo que hago es evangelizar a la gente con esto. No, es que Eh, está para mientras poético. más gente trabaje esto en diferentes cosas, digamos, yo lo que estoy trabajando también ahora con un colega del departamento, estamos tratando de aplicar esto a seguridad informática, ¿no? Mi idea para mí también es lo mismo, que cuando tú estás hackeando algo, la complejidad va a bajar
del sistema. En cambio, cuando el sistema está oscilando libre y no hay hackers en el sistema, la complejidad va a ser más alta. Entonces, y eso es un problema duro, durísimo, porque las máquinas de aprendizaje trabajan en función del pasado. Y cuando tú quieres detectar un hacker, en lo que se llama el ataque el día cero, ¿ya? Es un ataque, los informáticos de seguridad saben muy bien eso, el ataque el día cero nunca antes ha existido. Por lo tanto, toda la teoría de Machine Learning no sirve, no lo podía encontrar, porque no tenéis de qué aprender, ¿ya? Esto no. Esto lo que mide es si el sistema es complejo o no, y como la ley es general, que al tener un ataque está el sistema enfermo, esa es mi teoría, ¿ya? La complejidad va a caer, no importa cómo sea. No importa si el ataque es del día cero o no, o un ataque muy viejo, los dos los vaya a detectar. Ese mismo principio aplica para la próxima pandemia, po. Por ejemplo, también podría ser, sí, sí. El problema es qué variable es la que mide, si ese es el problema. En Ah, algunas cosas está muy claro que es lo que mide, en algunas cosas. En el caso de los ataques, ya saben los tipos que tienen que medir el flujo en red nomás, ya, y tienen que, si quieren ver el ataque en un servidor, tienen que ver el flujo en red entre el servidor, o la salida del servidor, o en el router, ¿te das cuenta? Ahí está más fijo. El problema es que la pandemia, ¿a quién le medimos? ¿Qué le medimos? ¿La salida a los chinos? ¿A quién? ¿Te das sí, cuenta? sí. Bueno, oye, Todo Max, se puede, pero el problema es saberla. Todavía tenemos el problema de que tenemos que saber qué variable miramos y cómo la miramos, porque estamos mirando la sombra. claro. Bueno, oye, podríamos hablar todo el día. Sí, podríamos hablar todo el día de la cosa así. Sí, pero Como bueno, te digo. tenemos que cerrar el capítulo y mira, Ok, nos pasamos 20 minutos. Mira, qué muchas rico. gracias a la Bueno, audiencia por, por la paciencia, pero realmente es un tópico muy profundo. Supiste explicarlo muy bien, Max, así que espero eso porque lo he presentado como 2 veces nomás, así que no, no sí. tengo mucha Así experiencia. que nuevamente te agradezco tu disposición y tu capacidad, digamos, que compartas tu experiencia con nosotros. Bueno, estimados, muchas gracias. Gracias a ustedes por escuchar, pues. Sí. Va a quedar disponible Espero que lo apliquen. esta grabación y también la cháchara final, que estuvo buena. Así Ok. que eso, que tengan. Mándamela, Sí, por por favor. supuesto. Yo les voy a mandar a toda la asociación, a todos los miembros y también a las listas que tenemos de distribución. Les voy a mandar el link con el video para que puedan, digamos, tener un registro. Muchas gracias, Ok, Max. Muchas gracias a todos los. ok. Que tengan un buen fin de semana. Nos vemos. Que estén todos bien, chao por escuchar. Chao, Gracias. chao.